El Señor proveerá. Es el título del mensaje de hoy. El Señor proveerá. No sé cuántos os acordáis, hace 2 semanas creo que José Antonio habló, no sé quién se acuerda de lo que habló José Antonio hace 2 semanas. ¿Os acordáis de quién habló? Tú no lo digas, que tú ya lo sabes. ¿De qué os habló José Antonio? De una viuda que tenía un hijo, y bueno, evidentemente, eso sí, pero me refiero que hablaba de provisión. ¿Os acordáis que hablaba de la provisión que tuvo cuando no tenía harina ni tenía aceite, y en cambio dice que no le faltó ni una cosa ni otra, ¿no? ¿Qué es provisión? ¿Qué es provisión? Provisión, creo que todos lo conocemos, lo entendemos, es la acción y el efecto de proveer. En este caso podríamos hablar de proveer alimentos, pero podemos hablar de proveer otras muchas cosas, no solamente alimentos, no solamente ropa, que está bien y que es correcto hacer, ¿no? Pero que la provisión va mucho más allá. Estaba pensando en algunos sinónimos de provisión para tener una imagen más clara, y estaba pensando en cuando se hace una maratón, una palabra que se utiliza mucho es el avituallamiento. Es decir, cuando hay una carrera normalmente larga, hay lugares o zonas que se llaman de avituallamiento, que es donde los corredores, los atletas, pueden tomar un zumo o agua o, en fin, o alguna fruta, me imagino, en algún momento, según el tipo de lugar y el tipo de carrera que sea, y es ese lugar que se llama el lugar de avituallamiento. Pero también estaba pensando en lo que es un equipo ciclista, y aquí hay algunos que conocéis perfectamente y habéis practicado esa cuestión, que en un equipo ciclista hay aquellos ciclistas que se encargan de avituallar, y también, por supuesto, en el camino hay lugares donde hay una zona de avituallamiento donde recogen sus bolsas para comer durante la carrera, ¿no? Y como dentro del grupo ciclista hay algunas personas, quizá un par, no sé, no soy un experto en esto, pero vosotros tenéis más conocimiento de eso, hay un par o 1 o 2 corredores que se dedican a llevar a los líderes o a los que están en cabeza, pues el avituallamiento necesario. Por lo tanto, conocemos ese concepto, esa idea, ¿no? de cómo estas personas que están o bien corriendo o bien en una carrera ciclista están siendo aprovisionados, es decir, están siendo avituallados por alguien que hay a su alrededor que les ofrece o les da lo que necesitan para seguir esa carrera. Y estaba pensando en esa idea de la provisión y lo estaba trayendo o pensando en la provisión de Dios. ¿Creemos en la provisión de Dios? ¿Creéis que Dios provee? Sí. Estupendo. Pero a veces lo creemos mentalmente porque lo sabemos, pero a veces nos cuesta ser prácticos en esto y nos cuesta ver la práctica de lo que significa la provisión de Dios. Y en ocasiones pensamos más bien en que, y bueno, y eso no nos exime de que nosotros tratemos de proveer, ¿no? De proveer para nuestro hogar, de proveer para nuestros hijos, etcétera, ¿no? Pero muchas veces pensamos con respecto a Dios que Dios provee, y eso lo decimos y lo hemos dicho y lo tenemos en la mente y lo creemos, pero a veces cuando llega el momento de ver la práctica de esto, quizá nos está faltando ese conocimiento o esa práctica de lo que significa Dios provee. Yo quisiera hablaros de 3 tiempos respecto a la provisión de Dios, que encontramos en la palabra de Dios: un tiempo pasado, un tiempo futuro y un tiempo presente. Y cito algunos textos que encontramos en la palabra de Dios con respecto a esto. Dios proveyó, y estamos hablando de pasado. ¿Qué proveyó en ese momento Dios? Fijaos lo que dice en Éxodo capítulo 16, 4 y 5, si no queréis no lo busquéis porque son cortos pasajes. El contexto es mucho más amplio, pero entenderéis enseguida el concepto y la idea. Y dice: Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. Mas en el 6º día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Versículos 14 y 15, algo que conocemos y hemos oído y hemos leído más de una vez. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra.
Y viendo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da o os provisiona, nos da la provisión para comer. Y en Deuteronomio capítulo 8, versículos 2, 3 y 4, dice, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Conocemos la escena, la hemos leído más de una vez, ¿no? ¿Os imagináis? O yo a veces intento pensar, ¿no? 40 años en el que tuvieron ese sustento diario continuamente, 40 años en el que las ropas no se desgastaron, que las sandalias caminando por un desierto permanecían todavía para poder usar. ¿Os imagináis lo que eso significa? Yo no, hoy en el día del toma y da o de tener en nuestro armario multitud de prendas de vestir que no usamos, o esta no me gusta porque y estamos en el continuo entrar y salir en cuanto a nuestro vestuario en este sentido, ¿no? ¿Os imagináis lo que eso significaba y lo que eso representaba? El cómo Dios proveyó en ese tiempo determinado, en ese momento concreto, de alimento para ellos por 40 años, y además también de vestido y de cuidado personal y de cuidado de su cuerpo. Dice que sus pies no se hincharon durante ese tiempo. En la Biblia encontramos no solamente este ejemplo, que lo he puesto como idea que nos viene rápidamente a la mente y para que imaginemos lo que eso significaba, ¿no? También nos habla de que Dios proveyó de victorias y libertadores para Israel. En el tiempo de los jueces, entre los varios jueces que liberaron en un momento determinado al pueblo de Israel, que estaba oprimido por naciones enemigas, por naciones de alrededor, encontramos a Gedeón, encontramos a Débora, encontramos a otros jueces que en un tiempo determinado liberaron y Dios les puso para alcanzar victoria, para ser libertadores del pueblo en ese momento. Los libró al pueblo de Israel, que es el ejemplo que estoy tomando ahora, los libró de enemigos mucho más poderosos que el propio pueblo de Israel. Les ayudó y les liberó de Egipto cuando cruzaron el Mar Rojo. Y el faraón egipcio les persiguió y al final pues Dios les liberó en ese momento y eliminó al ejército que iba tras ellos, el ejército de faraón. La liberación de Egipto, es decir, todo el proceso que los israelitas vivieron antes de cruzar el Mar Rojo, las victorias con los filisteos, ¿os acordáis de Sansón? Es decir, Dios proveyó. Podemos contemplar y ver cómo Dios proveyó y tenemos testimonios escritos de su provisión. Estos que os he citado, pero muchos más que encontramos en la palabra de Dios, entre ellos pues esa viuda que alimentó a Elías y que Dios proveyó para que no faltara la comida ni el aceite para hacer esas tortas de pan con la cual les alimentaban. Por lo tanto, vemos en la Biblia ejemplos de lo que significaba eso, que Dios proveyó en momentos determinados de la historia, proveyó a ese pueblo y a personas en concreto de ese pueblo para salir adelante. Otra expresión es Dios proveerá, que encontramos en la palabra de Dios, y nos habla de un futuro que ahora conocemos cuál fue, ahora conocemos el final porque conocemos esa historia y hemos podido contemplar cuál fue el final, pero quería acercaros a conocer la historia del hijo de Isaac, el hijo de la promesa, y a conocer la historia de Abraham y de cómo sucedió. El hijo de la promesa, Isaac, como sabéis, y leyéramos en Génesis 22:8, no vamos a leerlo, pero ahí tenéis la historia en Génesis 22, cuando habla de que Dios le dice, sacrifícame a tu hijo. Y era ese hijo en concreto, no era Ismael, que ya no estaba en casa de la sierva, sino que era el hijo de la promesa, el hijo que Dios le había dado a él y a su esposa Sara, ese hijo esperado, pero ya desesperado, en una palabra, porque no esperaban
con la edad que tenían, pues tener un hijo, pero Dios así lo quiso, Dios así les dio ese hijo. Y ese hijo que era el descendiente y el que, de alguna forma, el heredero de las promesas de Dios para con Abraham, Dios le pide que lo sacrifique, y le indica un lugar donde ir para ser sacrificado. Yo no sé cuál era el pensamiento de Abraham en ese momento, pero es interesante observar, en primer lugar, que quizá no confiaba mucho en que Dios le diera un hijo a la edad que tenía. Habían razones obvias por la edad, por una mujer estéril, porque ya tenía otro hijo, aunque era de una criada. Quizá no confiaba demasiado en que él iba a tener un hijo, pero al final lo tuvo. Dios bendijo y le dio a ese hijo. Y le pide que lo ofrezca en sacrificio. ¿No os parece que es para volverse un poco loco? Dios, que me ha dado esto, lo acabo de... Bueno, ya tenía unos años, evidentemente, Isaac, ¿no? Pero estaba depositando su esperanza y su confianza en que era el hijo prometido, el hijo a quien traspasar la herencia de la continuidad en cuanto al pueblo, en cuanto a él, en cuanto el padre hacia el hijo. Ese hijo es mandado sacrificar en un lugar donde Dios le había dicho. Yo creo que Abraham no entendía nada, no entendió nada de lo que significaba, ni de la prueba, que ahora nosotros conocemos que pasaba, pero pensar en ese momento cómo Abraham se sintió delante de esta petición de Dios: ves y sacrifícame a tu hijo, a tu amado, a tu único hijo. Y así lo leemos en el texto, ¿no? ¿Cuántas veces no entendemos lo que Dios pretende enseñarnos a nosotros? ¿Cuántas veces no comprendemos por qué Dios permite una serie de circunstancias y de cosas en nuestra vida, o en nuestra iglesia, o en nuestra familia, o en nuestro entorno? ¿Cuántas veces no entendemos cómo Dios va a trabajar en nosotros? Y conocemos la historia de este capítulo 22 de Génesis, viendo el proceso que siguieron. Sacrifícame a tu único hijo, a quien amas. Cogen y Abraham obedece de una forma acelerada, de una forma rápida. Dice que muy de mañana, después de recibir esta indicación de parte de Dios, muy de mañana cortó leña, cogió a su hijo, cogió un par de criados, al asno, al burro, donde llevar la leña a Isaac, y se fue al lugar que Dios le había señalado. Y dice que estuvo 3 días de camino. ¿Qué pensaría Abraham en esos 3 días que iba caminando hacia ese lugar? ¿Por qué? No entiendo lo que Dios quiere hacer conmigo, no entiendo lo que Dios me quiere enseñar, pero si Dios dice que lo haga, lo haré. ¿Cuántas veces nosotros pensamos así, pensamos de esta manera? ¿Cuántas veces tenemos muy claro cómo Dios nos está hablando? Que a veces eso también es difícil de que lo entendamos o interpretemos, cómo Dios nos está guiando, nos está hablando. Dice que tuvo 3 días de camino para pensar en ese proceso, en ese camino. Hay un versículo, el versículo 5, que quizás es una premonición de lo que iba a pasar, aunque en ese momento no sabía cómo acabaría la escena, ¿no? Le dice a los siervos: quedaos aquí, iremos Isaac y yo, adoraremos y volveremos a vosotros. Bueno, pues no parecía que ese era el mandato de Dios. Dios le dijo que sacrificara a su hijo. En todo caso, volvería él, no su hijo, ¿no? Pero es interesante esta expresión, ¿no? Ahora, cuando Isaac le pregunta, bueno, tenemos todo, tenemos la leña, pero ¿dónde está el cordero que debemos de sacrificar? Y Abraham dice: Dios se proveerá. Dios se proveerá. No sé si había una absoluta confianza en cómo iba a acabar la escena. Yo creo que en ese momento Abraham no las tenía todas consigo, pienso yo. Sabía que tenía que hacer algo. Quizá fue una forma, una manera de decirle a su hijo: no me hagas preguntas difíciles que no sé qué contestarte. El caso es que Abraham dijo esta expresión: Dios se proveerá. Podemos hablar ahora de la prueba de fe y de la obediencia por la cual Dios hizo pasar a Abraham, ¿no? Fue una prueba de fe al final, porque Abraham hizo todo hasta el momento, hasta el último minuto, por así decirlo, antes de sacrificar a su hijo. Pero en muchas ocasiones, o al menos yo pienso, mejor que Dios no me ponga pruebas de ese estilo, ¿no?
porque qué mal trago, ¿no? Abraham fue probado por Dios y como consecuencia de la fe y de la obediencia a esa prueba que Dios le dio y que encontramos en los versículos del 16 al 18, eso sí quiero leerlo. Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me ha rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Y esa es la promesa de Dios cuando dijo, no sacrifiques a Abraham, y proveyó ese cordero para sacrificarlo. Por lo tanto, por cuanto obedeciste mi voz, por cuanto hiciste lo que yo te había ordenado que hicieras hasta el último segundo, como hiciste esto, manifestaste que estabas creyendo y obedeciendo lo que yo te estaba diciendo. Qué interesante ver esto, ¿no? En esa expresión de Dios proveerá. Y así lo hizo. Dios proveyó de ese animal para el sacrificio y no para sacrificar a su hijo Isaac. Ahora, vayamos un poco más a lo más cercano, a lo más próximo, al presente. Dios provee. ¿Cuántos pensamos que Dios provee hoy? Bueno, todos decimos, sí, Dios provee hoy. Pero ¿cuál es tu experiencia personal? ¿Has tenido que vivir una experiencia en la que has visto la provisión de Dios? Y no solamente me refiero a una cuestión de económica o una cuestión de falta de alimento o de falta de vestido, que también, que puede ser y que esa pueda ser una buena experiencia, sino hemos experimentado lo que significa la provisión de Dios en todas las áreas de nuestra vida, en aquellas cosas en las que a veces vemos dificultades o las que a veces no entendemos muy bien o no sabemos muy bien cuándo nos llegará esa provisión, cuando necesitamos tener respuestas rápidas o cercanas o claras de parte de Dios y no siempre las podemos observar, no siempre las podemos considerar o no siempre las tenemos en nuestra mente, no siempre pensamos o creemos que eso puede ser así o sea de una forma inmediata para nuestras vidas. En la palabra de Dios encontramos multitud de versículos que nos ayudan a entender lo que Dios hace a nuestro favor y quizá la mayoría de ellos ni siquiera o muy pocas veces los pensamos. Yo quisiera apuntaros algunas ideas y algunos versículos que nos hablan acerca de esto. ¿Cómo vamos de sabiduría? ¿Cómo nos consideramos nosotros si somos sabios? ¿Cómo vamos de gracia, de victoria? ¿Cómo vamos de gozo? ¿Cómo va nuestro crecimiento? ¿Tenemos necesidad de algo? ¿Tenemos necesidades? Por supuesto que tenemos necesidades, sin duda que tenemos necesidades, pero concretándonos en estos títulos que he citado, sabiduría, ciencia, gracia, gozo, victoria, ¿estamos sobrados de todo esto? ¿O necesitamos que Dios nos provea de estas cosas? Necesitamos que Dios sea quien provea de nosotros de sabiduría. Dice Santiago 1:5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿hay alguien que le sobre sabiduría? Que nos la pase, ¿no? Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Has pedido alguna vez sabiduría a Dios para enfrentar un problema, una dificultad? Sí, muchos lo hemos hecho. Otros quizá lo hacen más veces y otros menos veces. Pero a veces nos olvidamos de pedir a Dios sabiduría para enfrentar una dificultad. Y pensamos que nosotros podemos enfrentarla con nuestro esfuerzo, con nuestra sabiduría, con nuestra mente, con nuestros trabajo, en fin, cualquier cosa que surja de nosotros. Y muchas veces pensamos en esto, pensamos en solucionar los problemas por nosotros mismos. Estamos pensando en nuestros recursos personales, estamos intentando enfrentar ese problema o esa dificultad con nuestra sabiduría. Voy a ver cómo lo hago para conseguir, voy a intentar hacerlo de esta manera o de la otra, y no se nos ocurre en ocasiones pedirle, Señor, dame sabiduría para enfrentar esta dificultad. Y Santiago nos está hablando, pídela, y Dios da abundantemente y sin reproche. Eclesiastés capítulo 2:26, un versículo parecido, aunque más ampliado, dice, porque al hombre que le agrada a Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Sabiduría, ciencia y gozo. O en el mismo Santiago,
pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Cuántas veces nuestra soberbia nos impide acercarnos a Dios para pedirle ayuda? Porque quizás somos o consideramos que somos autosuficientes, porque quizá tenemos soberbia de recibir la ayuda. Dios nos está hablando a través de Santiago en este caso. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes, a los que con humildad podemos acercarnos a Él y decirle, Señor, yo por mí mismo no puedo llevar a cabo esto, no puedo hacer esto o aquello, ¿no? O la primera carta a los Corintios 15:57 dice, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, que nos da la victoria. Necesitamos tener victorias, no victorias en un sentido de guerra, ¿no? Sino victorias personales, victorias que nos ayuden a darle las gracias a Dios porque hemos conseguido algo que ni yo mismo esperaba alcanzar, que ni yo mismo tenía claro cómo se iba a solucionar este problema, pero si he orado y he pedido a Dios que me ayude, Él me va a dar la victoria por medio del Señor Jesús. O Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Esto es algo que tenemos recibido, que nos hemos apropiado, pero es importante que lo recordemos también. O Juan 6, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo, la vida que recibimos de Dios. O incluso el crecimiento, porque muchas veces ya nos conformamos con saber lo que sabemos o tener el conocimiento del Señor que tenemos. Y bueno, pues yo ya me defiendo. Dice 1 Corintios 3:7, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Dios provee crecimiento para nuestras vidas. Y hay dos versículos más que quisiera compartir. Malaquías 3:10, y eso va relacionado con la ofrenda también. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimentos en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Va muy enfocado a la ofrenda, va muy enfocado al concepto en ese tiempo de Israel con respecto a una falta de provisión y buscaban recibir de Dios ayuda, pero no estaban dispuestos a a probar al Señor en este caso. Y nosotros también podemos probar al Señor y veremos cómo Dios va a ayudarnos, va a derramar sobre nosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Qué conclusión quiero llegar con todo esto que os he dicho? ¿Qué condiciones son necesarias para recibir la provisión de Dios? Pero ¿hay condiciones? ¿Hay condiciones para recibir la provisión de Dios? Sí, yo creo que sí. Voy a intentar explicarlo. Algunos quizá piensan o pueden pensar que Dios va a proveernos, hagamos y actuemos como queramos, como nos dé la gana. Dios proveerá, lo dice la Biblia. Por lo tanto, Dios nos proveerá. Y podemos actuar como queramos porque, según esta idea, Dios va a proveernos. Hagamos y actuemos como queramos. Otros dicen, aquel versículo de Mateo 6:26, mirad las aves del cielo que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y a veces pensando en esto decimos, pues entonces Dios va a proveernos, ¿no? Porque Dios va a darnos de todo. Dios va a darnos abundantemente de todo. Y eso es lo que muchas veces reclamamos, ¿no? ¿Cuántas veces demandamos y reclamamos la bendición de Dios? ¿Cuántas veces oramos para que el Señor nos bendiga? Como iglesia, como personas. ¿Cuántas veces nos saludamos diciendo que Dios te bendiga? ¿Cuántas veces lo hacemos? Señor, bendícenos. Señor, envía tu bendición. Señor, haz descender tu bendición sobre nosotros. Que Dios te bendiga. Y ahí vienen un poco las condiciones que quería dejaros. Quería dejaros 3 ideas para pensar y para reflexionar. 3, digamos, condiciones. Quizá no estamos dispuestos en primero a oír su voz. Abraham oyó la voz de Dios y dijo, heme aquí. Samuel le dijo a Dios, habla que tu siervo oye. Estoy poniendo ejemplos de personajes que encontramos en la Biblia y que nos hablan de esto. Ananías
que es un personaje que aparece muy poco en el Nuevo Testamento, estaba en Damasco, recibió un llamado de Dios y dice, ves a buscar a Pablo y estate con él un tiempo. Imaginaos qué trabajo le encomendó. Y Ananías dice, heme aquí, Señor, y cumplió el mandato que Dios le había dado. O Isaías, cuando ve esa visión del templo y los serafines y ve la gloria de Dios, dice, heme aquí, envíame a mí. Abraham, 2 veces Dios le dice Abraham, Abraham. A Isaías una vez, para Samuel le dice 2 veces Samuel, Samuel. Estaban dispuestos a oír la voz de Dios, pero también otros personajes encontramos en la palabra, Juan, Pedro, Daniel y muchos otros que sin tener esa expresión que os he dicho, heme aquí, Señor, o háblame, habla que tu siervo oye, pero estaban implicados, estaban oyendo la voz de Dios, estaban estaban dispuestos a escuchar la voz de Dios. Hebreos 1, versículos 1 y 2, los 2 primeros versículos de Hebreos, dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Muchos hoy siguen sin oír. Muchos hoy siguen con sus oídos cerrados al llamado de Dios. Y no hablo solamente de aquellos que no están, es decir, no están en la iglesia o no forman parte de los cristianos, sino que están, no estoy hablando de los de fuera, estoy hablando muchas veces de nosotros mismos, ¿no? ¿Cuándo ha sido la última vez que hemos oído la voz del Señor? No necesariamente, no estoy hablando de una forma audible, una forma que alguien nos habla al oído. Podemos y oímos oímos la voz de Dios a través de su palabra, a través de un mensaje, a través de la lectura de su palabra o de un profundo tiempo de oración y relación con Él. ¿Cuándo ha sido la última vez que has tenido esta experiencia, ¿no? Muchos seguimos a veces sin oír a Dios. Y creo que es una condición importante para recibir la bendición de Dios, para recibir la provisión de Dios, oír su voz. El segundo aspecto que quería dejar con vosotros es nuestra confianza en el Señor, confiar en Él. ¿En quién tenemos puesta nuestra confianza? ¿De quién te fías? ¿De quién me fío? ¿De ti mismo? ¿De tus fuerzas? ¿De tus capacidades para superar los problemas, las dificultades, de tus conocimientos, de tu trabajo, de tu sabiduría? ¿Crees que Dios es confiable? ¿Que Dios es realmente confiable? ¿Lo creemos? Y no solamente lo sabemos, porque lo sabemos, sí. Los que creemos en el Señor sabemos que Dios es fiel y que Él es confiable. Pero lo ponemos en práctica, lo que eso significa. ¿Podemos confiar en Él? ¿Tenemos muestras o avales o avalamos que en Dios se puede confiar, que nunca falla? ¿Cuál es nuestra experiencia, presente, pasada o futura? El Salmo 37:5 dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, y Él hará. Por lo tanto, otro aspecto importante es tener una confianza absoluta y plena en el Señor. Otra condición. Y por último, quisiera dejar con vosotros una tercera condición. Obedecer su palabra. Creo que son condiciones importantes para que la bendición de Dios, para que la provisión de Dios en nuestra vida sea real. Juan 15:7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Es un versículo que a mí siempre me cuesta, ¿no? Porque también hay otro versículo que dice, pedís y no recibís porque pedís mal, ¿no? Y a veces me cuesta conectarme con esta idea, ¿no? Aquí parece como que si permanezco en las palabras del Señor, pero entonces viene a mi mente, ¿realmente permanezco en las palabras del Señor? ¿Realmente sus palabras permanecen en mí o en nosotros para que podamos pedir lo que queramos? Y no creo y no se refiere sin duda a los deseos y caprichos que queramos tener.
Santiago 1, 22, 25. Pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y sigue el texto, ¿no? Sed hacedores de la palabra. ¿Somos obedientes a la palabra de Dios? ¿Somos obedientes a lo que en su palabra encontramos? Bueno, yo creo que a veces sí, pero a veces no. Y a veces estamos muy seguros y la seguimos muy a pie de la letra y muy así, muy firmes, pero en ocasiones no. Y si es algo que no nos acaba de gustar, pues más bien lo dejamos a un lado y miramos para otro lado. 3 condiciones: oír la voz de Dios, confiar en el Señor, obedecer su palabra. Quizá hayan más condiciones, posiblemente hayan más condiciones, pero bueno, he querido dejar esas 3 porque creo que son básicas y fundamentales. Queremos recibir la provisión de Dios, queremos recibir la bendición de Dios, debemos de tener en cuenta al menos estas 3, si no otras, pero menos estas 3. Oír su voz, estar atentos a oír su voz a través de su palabra, a través de lo que Él quiere enseñarnos. Confiar en Él. Él es el único en quien podemos confiar. Sabemos que Él no nos defrauda. Y por supuesto eso implica obedecer su palabra, obedecer lo que la palabra de Dios nos dice. Termino con un salmo extenso, un salmo largo, pero en el Salmo 119, pero los 3 primeros versículos nos hablan de algo importante, de lo que significa o lo que es la palabra de Dios para nosotros. Dice: bienaventurados los perfectos de camino. ¿Y quién es hoy perfecto de camino? Aquel que obedece su palabra, aquellos que buscan seguirle. Los que andan en la ley del Señor, los que buscan la palabra como guía, como dirección para nuestras vidas. Bienaventurados los que guardan sus testimonios, los testimonios de la palabra de Dios, y con todo corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Esto es el Salmo 119, del 1 al 3. Que esa sea una reflexión para seguir pensando, para seguir trabajando en nuestra vida personal, individual, cada uno de nosotros. Para sentir que queremos tener la provisión de Dios. Sabemos que Dios está para darnos su provisión, pero que quizá debemos de reflexionar sobre si estamos atentos a su voz, si confiamos plenamente en el Señor y si estamos dispuestos a escuchar, a leer y a seguir los requerimientos que encontramos en su palabra. Que el Señor nos ayude, nos bendiga, como iglesia, como individuos, como familias, a tener eso en nuestra mente y en nuestro corazón, a pensar en ello, a tenerlo como algo cotidiano, como algo cercano, próximo, que busquemos, que Dios está para darnos, que Dios se entrega de una forma continua y permanente para nosotros, para ayudarnos, para darnos la provisión necesaria para nuestro caminar diario. Pero nosotros debemos también de tomar una responsabilidad en cuanto a estos principios. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga a todos. Vamos a terminar, si os parece, con una oración. Padre, queremos darte gracias, Señor, porque tus promesas son fieles y verdaderas y tú has prometido de proveernos, de darnos provisión. Y, Señor, queremos tomar esto como un don, una gracia tuya hacia nuestras vidas, aún sin merecer muchas de las cosas que recibimos y que tenemos, pero que reconocemos que vienen de ti. Sabemos que tú eres quien provees de todo lo que tenemos, nuestros trabajos, las cosas que necesitamos diariamente, pero también nuestra paz interior, también nuestro gozo, nuestra alegría, nuestro bienestar. Esto no está exento de que tengamos y pasemos por dificultades, pero tú nos has prometido que estarás con nosotros en ese tiempo, en ese momento en el que podamos pasar por momentos de dificultad y de problemas. Pero queremos darte gracias porque tú, Señor, también estás al cuidado de cada uno de nosotros y estás dispuesto a darnos de tu provisión para nuestras vidas. Y nosotros necesitamos enfocarnos, necesitamos alinearnos contigo para que realmente podamos recibir esa bendición. Ayúdanos a profundizar y a entender esta idea, este concepto de oír tu palabra, de confiar en ti y de oír tu voz, estar atentos a tu voz. Pedimos, Señor, que nos ayudes como iglesia también a ver qué futuro tú, Señor, quieres para nuestra iglesia. A descansar
en lo que tú deseas para tu iglesia, y no a enfocarnos en lo que nosotros deseamos para la iglesia, porque la iglesia es tuya y tú, Señor, tienes propósitos que a nosotros se nos escapan. Deseamos, Señor, que se cumplan aquí, que se cumplan en nuestras vidas cada día. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.